Estimadas compañeras, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Vamos a iniciar, aunque no hay un quórum tan solemne, pero por el respeto a los que ya están presentes, qué gusto en saludarlos. Vamos a continuar con la temática relacionada con la validez del derecho. ¿Alguien se recuerda algo de lo que abordamos en la clase anterior? ¿Cómo podríamos resumir la clase anterior? Buenas tardes, Lick. Lo que vimos fue la teoría de la validez del derecho. Ujú. Y pudimos también ver el problema de la obediencia en el derecho, que serían actitud del destinatario y diseño de la norma, ¿verdad? Como también pudimos ver la cooperación social, que sería en obediencia del derecho, consentimiento, comportamiento, el saber escuchar, ¿verdad? Y también las clasificaciones de las normas, que usted nos explicaba, morales, sociales, religiosas y jurídicas. Excelente, muchas gracias. Sí, efectivamente, en la clase anterior hablamos de la obediencia. Y lo que dice la compañera es correcto en cuanto a la norma, en cuanto a la actitud que toma el individuo como el Estado. El día de hoy vamos a abordar el tema siempre en el marco de la validez del derecho, pero en el sentido de la desobediencia. Es decir, lo contrario. Alguien puede decir, bueno, ¿quién los entiende si ayer con H y hoy sin H? Pero de eso se trata la filosofía del derecho. Hemos venido analizando y estudiando que la filosofía es el deseo, que la filosofía es la ciencia de las ciencias y es la búsqueda del saber, la esencia, profundizar. Y es justamente en ese sentido que vamos a hablar ahora de la desobediencia civil. Especialmente porque desde que nacemos, por cultura, se nos enseña a obedecer, a, a acatar. Y entre más educado es uno, dicen, menos contesta, menos alega, menos se defiende. Mientras que cuando se es rebelde o cuando se opone, se interpreta como que es alguien no educado y que no acata las normas. Y en algún momento sí se puede ver como un acto de desobediencia. Sin embargo, conforme el desarrollo de la sociedad, las cosas sí pueden ir cambiando, ¿verdad? La percepción que uno tiene cuando niño es una, y conforme va desarrollándose, va uno profundizando, va interpretando las cosas y va uno generando su propio carácter,
su propio enfoque, su propio análisis, su propio punto de vista. Entonces, cuando nos orientamos a la teoría de la validez del derecho bajo el punto de vista de la desobediencia civil, va orientado el tema no tanto a oponernos por oponernos, sino a hacer valer lo que consideramos justo. Al extremo que cuando veamos algunos elementos de la clase, este personaje que vamos a hablar de él, que es Henry David, siempre manifestó que para él es más importante que respetar el derecho, es más importante respetar la justicia, ¿verdad? Porque no toda norma, como hemos dicho, conlleva justicia. Y cuando se habla de desobediencia civil, es justamente como un reclamo, rechazo a las leyes civiles, pero que están en contra de la moral. Entonces, el propósito de la desobediencia se orienta a hacer valer lo justo y a no aceptar lo injusto, ¿verdad? Entonces, a eso obedece que nos vamos a referir a temas que aparentemente son controversiales, pero necesarios, porque de hecho, por ejemplo, en materia penal, todos sabemos que hay eximentes y hay también, es decir, atenuantes y agravantes. ¿Qué quiere decir eso? Si es un atenuante, es una excepción que le permite a la persona justificar sus actos. Mientras que si es un agravante, lo que hace es complicarle más la defensa por el reproche. Es decir, un agravante lo que hace es sumar la negatividad del acto, ¿verdad? Mientras que una atenuante exime en alguna medida. Y de eso trata la filosofía, de profundizar en lo más complejo del derecho y llegar a conclusiones y a profundizar en sí para tener, digamos, criterios más claros, más elocuentes y más convencidos de lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante analizar, incluso en el marco constitucional, la desobediencia civil. Y para hablar de desobediencia civil, fíjense que aunque hay muchos textos o muchos personajes que han escrito y se han desarrollado dicho tema, yo les exhorto a que obtengan el texto. Es un ensayo interesante de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau. Él es un filósofo, por supuesto, pero es un profesional del derecho, a pesar de que es americano. Sí es un personaje que amerita profundizar, conocerle su mentalidad y digamos, y el beneficio de su obra. Porque este personaje sí nos ilustra sobre el tema de la desobediencia civil en una manera increíble, porque a pesar de la época en que él vivió y escribió sobre el tema, para bien o para mal, los conceptos que él virtió siguen vigentes.
Él nació el 12 de julio de 1817, imagínense, 1817. 2 siglos y medio aproximadamente seguimos hablando de él. Él era un norteamericano, un profesional del derecho, egresado de la Universidad de Harvard. Obviamente hablar de Harvard es hablar de una grandiosa universidad, muy famosa. Ha generado personajes que han hecho historia. Sin embargo, a pesar de que la familia era muy como allegada a la universidad, especialmente su abuelo, y él fue egresado como profesional de dicha universidad. Sin embargo, justamente cuando ya se había graduado, optó por retirarse de la vida profesional y decidió vivir en un ambiente de campo totalmente diferente a la formación, y en gran medida se debió a las injusticias y al hecho de que él se oponía a lo tradicional. No se trata tanto de que fue un hombre rebelde, sino que fue un hombre que entendió que más que respetar el derecho, hay que respetar la justicia. Y en ese sentido, al profundizar en lo que él decía, nos invita a leer el ensayo que él escribió estando en la cárcel, porque en su oportunidad se negó a pagar unos impuestos y derivado de esa negativa resultó conociendo la cárcel. Y estando en la cárcel le vinieron una serie de ideas y escribió el ensayo relacionado con la desobediencia civil, que es un ensayo que para cualquier profesional, para cualquier filósofo, es digno de admiración por la profundidad en los conceptos que él generó, ¿verdad? Por ejemplo, él decía, ¿qué sentido tiene nacer libres? Decía. ¿Cuál es el valor de una libertad política sino el de hacer posible la libertad moral? Alardeamos, decía, de la libertad de ser esclavos o de la libertad de ser libres. Somos una nación de políticos y nos preocupamos, decía él, solo por la defensa superficial de la libertad. Obviamente, en la época que él desarrolló estos pensamientos, fue una época en la que en Estados Unidos se manifestó agriamente la esclavitud, pero también fue una época en que hubo muchas guerras entre Estados Unidos y México, y fue cuando México perdió gran parte de su territorio. Entonces él vio demasiadas injusticias y de eso deriva la profundidad en su pensamiento. Él nos decía y nos dejó como un legado: yo creo que deberíamos ser hombres primero, dijo, aquí hablando en términos genéricos, ¿verdad? Y ciudadanos después. Hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable, decía, no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia, ¿verdad? Él estaba convencido de que lo que estaba de por medio en una sociedad debe ser la justicia, ¿verdad? No necesariamente la ley, porque la ley no siempre es justa.
hasta aquí los comentarios que les he expresado derivados de este personaje. Me gustaría escuchar algunas opiniones. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. ¿Ese ensayo de quién es el autor, dice? Perdone. Henry David Thoreau. Ah, ya, gracias, Les digo ya lo esto leí. porque él es considerado el padre de la desobediencia civil, al extremo que sus textos han sido fuente de inspiración de Gandhi y de Martin Luther King. Imagínense el nivel de profundidad para que Gandhi haya adoptado parte de sus ideas en su quehacer en la defensa de los derechos humanos. Y Luther King de igual manera, ¿verdad? Que fue un personaje que para los norteamericanos sigue siendo Luther King, ¿verdad? Por fin tengo un sueño. O sea, él fue un dirigente de color de quilates, ¿verdad? Yo quisiera opinar en relación a a la frase que usted comentó de él, de este autor, en relación a donde dice primero hombres antes que ciudadanos. Ujú. Yo creo que como ciudadanos tenemos que respetar las leyes y los cuerpos normativos de cada estado. En nuestro caso sería del estado de Guatemala. Entonces, como ciudadanos, pues obviamente nos tenemos que acatar a esas reglas. Pero hay situaciones que se dan en la vida que considero yo que uno tiene que respetar más el hecho de que somos seres humanos y a veces entramos en confrontación con las leyes de nuestro país, porque en el caso de una persona que va manejando normal y de repente viene una persona ebria y se le atraviesa, ¿verdad? Pues las leyes dicen, como ciudadanos, pues el que maneja tiene la responsabilidad civil del delito cometido y en este caso pues sería de manera no intencional. Y pues la ley, yo siempre he pensado eso, qué feo eso que uno va manejando, de repente uno atropella a alguien porque va ebrio o en cualquier estado no permitido. Y lo primero que le hacen a uno es pararle la policía, recogerle la licencia, si llevárselo a uno de una vez a las carceletas, cuando la intención de uno no era atropellar a nadie, nadie nos levantamos diciendo, ay, hoy voy a atropellar a alguien. Pero a veces las circunstancias y las normas nos obligan a que de alguna manera nosotros salimos perjudicados. A veces también podríamos plantear ese mismo caso, pero al revés, una persona que va en estado etílico y de repente atropella a una persona por la misma desconciencia o porque no está consciente, porque tomó malas decisiones y entonces un civil que de alguna manera tiene que pagar las consecuencias del hecho de esta persona que va en estado etílico. Y entonces, imagínense, lo atropella y la gente se muere. O sea, dice uno quisiera que todo el peso de la ley le cayera a esa persona por la irresponsabilidad. Pero si vamos al punto de vista de hombres, yo entiendo que es como respetar más la dignidad humana, el hecho de que somos seres vivos, de que somos seres pensantes, seres humanos, y que a veces entra ese conflicto entre lo correcto, entre lo justo y lo que nos dictan las leyes en nuestro país en casos determinados, porque si bien es cierto, los legisladores han hecho las leyes, pues, pero pues ellos también son humanos y no contemplan a veces todas las situaciones que se dan en determinados casos. Y pues hay cosas que sí están clasificadas como delitos y como usted dice o comentaba, hay delitos que dependiendo de la gravidez pues pueden tener un agravante o un atenuante.
pero en realidad, si todos nos comportáramos y fuéramos por la vida pensando en no lastimar a nuestro prójimo, en no tomar decisiones o acciones que pudieran tener alguna repercusión, creo que no estaríamos llenos de tantas leyes y respetaríamos más el hecho mismo de que somos seres humanos. Al decir hombres nos estamos refiriendo a personas, a entes creados, criaturas hechas por Dios, y pues respetaríamos más ese mismo hecho que no andar por la vida solo diciendo no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro porque pues en la ley lo prohíbe, sino más que todo reconocer la esencia de que somos seres humanos. Eso quería comentar. No, muy interesante por sus valiosos comentarios. Efectivamente, eso se trata, ¿verdad? De que antes hablar de ciudadanía, que obviamente hay deberes y derechos que cumplir como personas. Ahí evidentemente lo que está en juego es la dignidad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere él justamente, digamos que es mucho más valioso, digamos, respetar la dignidad o el sentido propio de la vida que propiamente hablar de una norma, porque en esencia, ¿qué es lo más importante? La vida, ¿verdad? Y en ese sentido, la desobediencia es el último medio por el que se pone fin a una tensión, a una relación entre sujeto y autoridad. Gandhi nos decía algo bien interesante sobre el tema de la impugnación moral y la legitimidad. Gandhi nos decía, aún con su origen de abogado, o precisamente por eso, invirtió este paradigma legal. Situaba la ley moral por encima de la ley jurídica. O sea, mucha coincidencia entre Gandhi y el personaje Henry David. Le daban más valor a la moral que a la ley. Lo legitimó por encima de lo legal, decían. Es algo que no solo Gandhi ha hecho, sino que muchas tradiciones humanistas y religiosas se han planteado desde sus orígenes. Gandhi sostenía, la desobediencia civil es la violación civil, decía él, violación civil a las leyes morales opresivas. Es decir, no se trata de hablar de desobediencia por hablar, sino que se refiere a lo que es contrario a la moral. Y rechazaba colaborar, decía, con una medida corrupta del Estado, pues consideraba las leyes injustas como una forma de violencia que coartaban la libertad del individuo. Y agregaba que se obedece a las leyes por la conciencia, no por temor a sanciones. La desobediencia civil es un derecho inalienable de cada ciudadano. Renunciar significa dejar de ser hombre, decía también él. Es la forma más pura de agitación constitucional. Si se recuerdan, cuando hablábamos recientemente en la clase anterior, la forma de obedecer el derecho. Y una forma es adecuándose y respetándola, ¿verdad? Pero también decíamos que hay a veces necesidad en alguna medida de acatarla, especialmente las leyes fiscales. Y él decía, por ejemplo, se obedece a las leyes por la conciencia, no por temor a las sanciones, ¿verdad? O sea, para Gandhi, lo que está en juego es la conciencia, ¿verdad? Y obviamente, media dentro de la conciencia, la justicia, ¿verdad? Entonces, es bien interesante el concepto porque alguien podrá decir,
bueno, si sos un profesional, ¿por qué estás como inclinándote a desobedecer? Si es parte del sistema, la ley que pretendes desobedecer. Pero no se trata de desobedecer por desobedecer. Se trata de oponerse a la aplicación, por ejemplo, de una ley injusta, ¿verdad? Y quiere mucho cuidado también qué podemos ver por injusto. Les voy a recordar un comentario de un personaje que ya no vive. En paz descanse. Álvaro Arzú Irigoyen. Él era un personaje pragmático, liberal, de casta, digamos, de estirpe colonial todavía, pero que tenía muchas cosas interesantes. A pesar de que era bastante rudo, bastante autoritario, pero fue un dirigente y un líder que tenía lo suyo y que merece respeto. ¿Se recuerdan, para los que no son tan jóvenes como yo, ya estamos peinando canas, cuándo surgió el Transmetro? Cuando surge el Transmetro, que se crearon algunas vías exclusivas para el Transmetro, aparecieron incluso algunas caricaturas en donde aparecían en una ruta cientos de vehículos sobre los mismos y la ruta del Transmetro libre. Para los que tenían o tenemos vehículo, nos parecía injusto tener una calle absolutamente libre y uno haciendo unas colas desalmadas a la par y viendo la calle libre. Para uno, si iba en su vehículo, le parecía injusto, porque estaban en alguna medida limitando el derecho de libre locomoción. ¿A qué viene mi comentario? Le pregunta a un periodista a Álvaro Arzú en su momento y le dice, ¿usted está de acuerdo en que miles de guatemaltecos estén haciendo cola y la calle siga libre, sigue libre para que transite el Transmetro? Y él, sin inmutarse, le dijo, para mí no es, en otras palabras, ¿verdad? Pero para mí eso no es preocupante, dijo. ¿Acaso el Transmetro es un proyecto creado para el que tiene vehículo? El periodista no tuvo más alternativa que quedarse callado. ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo es, el Transmetro es un proyecto para el guatemalteco que no tiene vehículo. Y el que no tiene vehículo es mayoritario a los que tienen vehículos. Es decir, para el que tiene vehículo, la medida era injusta. Pero para el que no tenía vehículo o no tiene vehículo, la medida es justa, ¿verdad? Entonces, siempre habrán dos criterios en determinados aspectos, pero en este caso, les comento esto porque a veces uno tiene una óptica equivocada. Y acá, cuando hablamos de desobediencia, efectivamente nos referimos a aquellas normas que efectivamente son injustas, que afectan a la mayoría de la sociedad y que eso obliga a tomar ciertas actitudes en la vida diaria a cambio de hacer valer la justicia, ¿verdad? Hacia ahí va orientada la desobediencia, no va orientada a hacer paros,
a complicar las cosas. Por ejemplo, en este momento hay como un relativo, digamos, una relativa tensión silenciosa con el tema del transporte pesado, con la regulación que se pretende, digamos, hacer valer en cuanto a la sistematización de la medición de la velocidad. Yo creo que ese es un tema que hay que analizarlo más a profundidad, pero que acá estimo que sí están equivocados los transportistas en tomar actitudes negativas, porque lo que está pretendiendo la ley es tener un mínimo de control sistematizado. ¿Cómo se implemente eso ya podrá ser un poco discutible? Pero el objetivo no es malo, porque han habido tantos accidentes que han dejado resultados catastróficos. Si no, veamos el último que se dio en Escuintla, ¿verdad? Porque a veces los mismos empresarios o les exigen mucho a los conductores, o los conductores por ganar más hacen más viajes, dejan de dormir, toman cualquier cosa para resistir y toman los vehículos en forma endemoniada. Entonces, al extremo que un vehículo pequeño, ¿qué medio de defensa puede tener? Entonces, son temas que aparentemente pueden, digamos, justificarse acciones de parte de ellos, pero hay que ver el objetivo final. Y en este caso, el objetivo es evitar accidentes. Claro que hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo profundizando en la seguridad industrial, ¿verdad? Exigiendo más, pero siempre caemos bajo la responsabilidad empresarial, ¿verdad? Entonces, quiere mucho cuidado, digamos, actuar en determinado momento en pro de una desobediencia, porque hay que ver la finalidad de la norma o ir un poco más allá. Pero en sí, cuando hablamos de desobediencia, nos referimos a la aplicación de normas en forma injusta que afectan a la población, ¿verdad? Y siempre en dicho orden, les decía que la desobediencia civil es la violación civil de las leyes morales y opresivas. Se obedece las leyes por la conciencia, no por temor a sanciones. La desobediencia civil es un derecho inalienable de cada ciudadano. Renunciar a él significa dejar de ser hombres. Esto nos decía el mismo Henry David. Es la forma más pura, decía él, de agitación constitucional. Y más adelante vamos a ver algunos artículos constitucionales que vienen a encajar en esta parte teórica. Porque no se trata solo de hablar de teorías, se trata de aplicar a la vida práctica, porque de eso se trata, ¿verdad? Él nos decía que el verdadero autogobierno es posible solo donde la resistencia pasiva es la fuerza que guía al pueblo. Evidentemente, hablar de esto es hablar de otro nivel, ¿va? Porque si hablamos de resistencia pasiva, estamos hablando de un pueblo educado y un pueblo que sabe en qué momento reaccionar. Acá en Guatemala parecemos llamarada de tusa. Solo cuando conviene a cierto sector, se manipulan los medios y aparece la gente ahí a veces manifestando, pero en esencia no hay un criterio como tal. De hecho, como pueblo, yo siempre he dicho que nosotros lo que hacemos es votar, pero no elegimos, ¿verdad? Y eso ha sido histórico, no es de ayer, no es de hoy, ¿verdad? Decía él, ¿cómo puede estar satisfecho un hombre por el mero hecho de tener una opinión
y quedarse tranquilo con ella. ¿Qué opinan de esta expresión de Henry David? ¿Podría repetir la expresión que dice Henry David, licenciado? Disculpe. Dice, ¿cómo puede estar satisfecho un hombre por el mero hecho de tener una opinión y quedarse tranquilo con ella? ¿Ya viste cómo corre la... ¿Cómo? Que sería dependiendo el punto de vista y análisis, por ejemplo, la satisfacción del hombre, porque, por ejemplo, uno depende de la edad. Por ejemplo, a mí me satisface, me satisface un caldo de marisco, pero si hace 10 años me preguntaban si me satisfacía un caldo de marisco, no era oportuno. Hoy en día sí. Entonces yo creo que hay una variante constante en el ciclo de vida del hombre, porque, por ejemplo, a mí si me dicen, ¿te gustaría tener un Ferrari? Por vanidad, sí, me quedaría satisfecho, pero hoy en día, eso puedo decir hace 20 años, hoy en día para mí, obtener un vehículo con que me lleve, me satisfaga mis necesidades, me logra satisfacer o quedar satisfecho, ¿verdad? En mi punto de vista, licenciado. Le agradezco su comentario. Sí, evidentemente uno conforme va madurando, va asimilando otras cosas, va aprendiendo y muchas veces lo que pensaba cuando estaba pequeño va cambiando de criterio. Eso sí es parte del desarrollo humano. Pero aquí, cuando nos dice él, ¿cómo puede estar satisfecho un hombre? Dice, por el mero hecho de tener una opinión y quedarse tranquilo con ella. Lo que sucede es que muchas veces nosotros pensamos y decimos, yo no estoy de acuerdo con ello. Por ejemplo, todos de una u otra manera, independientemente de nuestro rol, conocemos el interior. De hecho, hoy que viene la Semana Mayor o Semana Santa, de una u otra forma, en vehículo particular o en bus o en pick-up o la forma que sea, regularmente la mayoría de familias sale fuera de la capital a distraerse y a compartir con otros familiares, ¿verdad? Algunos pues van a un lugar privado y si la capacidad lo permite, pues enhorabuena, ¿verdad? Les espera el jacuzzi y la piscina, pero se van a dar cuenta del desastre que hay en las carreteras. No hay señalización, basura por todos lados, las cunetas llenas de tierra, y aunque se aproxime la lluvia, el problema sigue, ¿verdad? Entonces, todos opinamos y decimos, ¿qué se está haciendo con el sistema vial, con las carreteras? Nos molesta, nos incomoda, porque hay deducción de impuestos por la gasolina, que es justamente orientado a mejorar el sistema de la red vial. Sin embargo, la mayoría, me incluyo yo, lamentablemente muchas veces nos quedamos con esos comentarios y decimos, mal las carreteras. Pero ¿qué hacemos para que eso funcione? Para hacer reaccionar a los responsables. ¿Qué sucede, por ejemplo? Y no les voy a poner ejemplos ni de Europa, ni de Asia, ni de África. Bueno, África no lo comparamos, pero no les voy a poner ejemplos de Europa. Les voy a poner 2 ejemplos que son accesibles para cualquiera de nosotros de una u otra forma. Cuando uno va a Tapachula, ya sea por Tecumumán o por la frontera que está a continuación, siempre en San Marcos, y a uno accesa a carreteras mexicanas. Y a pesar de que México
la parte sur es la más desatendida en relación al Estado mexicano, ¿verdad? Porque ustedes saben que México se divide en 3. Aunque es un Estado federado, tiene 3 concepciones como tal en su integración. La parte norte, Guadalajara, toda esa área, es la parte industrial, es la parte que genera muchísima exportación sobre el acero y las fábricas y todo ello. La parte central, que es la Ciudad de México y los alrededores, la parte turística. Y también se incluye un poco la parte norte, la parte, digamos, del Atlántico, que es Cancún y todo eso, que es área turística. Pero está la tercera parte, que es la parte sur, que es dentro de ellos Tapachula, ¿verdad? Y a pesar de que es la parte menos atendida, hay enorme diferencia. Si estamos ubicados en Tecumumán, por ejemplo, que es parte de San Marcos, y pasamos del puente El Suchate, ya sea que lo pasemos caminando o mototaxi o lo que sea, cuando llegamos al municipio que está al lado del río, para empezar el parque es diferente, las calles son diferentes, se nota la diferencia. Y si tuviéramos la oportunidad de estar en Juárez comparando México con Estados Unidos, es una diametral diferencia. Pero no nos vayamos al norte, vayámonos al oriente de nuestro país, ya sea por Moyuta, por Jalpatagua, por Jerez o por Asunción Mita, y pasemos a El Salvador, ya sea que pasemos. Si pasamos por Moyuta, Pedro Alvarado, llegamos a Carasucia, Huachapán, Salvador. Si pasamos por Valle Nuevo, llegamos a Santa Ana, a Huachapán, Santa Ana. Lo mismo por Asunción Mita, llegamos a Santa Ana. Las carreteras son diferentes. Se nota la diferencia. Cuando venimos de El Salvador, pasando por Valle Nuevo, ingresamos a la parte de Guatemala, casi parece que tenemos que hacer a un lado los arbustos, aparte la basura. Entonces, no es que me esté refiriendo en sentido negativo o peyorativo a mi país, pero hay diferencia entre México y El Salvador. Entonces, les digo esto porque esto tiene relación con este pensamiento. ¿Cómo puede estar satisfecho un hombre por el mero hecho de tener una opinión y quedarse tranquilo con ella? La mayoría de guatemaltecos, desafortunadamente, somos muy pasivos, ¿verdad? Y resistentes y aguantadores, ¿verdad? Entonces, y eso es parte también de nuestro subdesarrollo, porque, miren, si no se hacen valer las cosas, difícilmente las cosas cambian, ¿verdad? Ojalá en algún momento cambiemos, ¿verdad? Y para ir concluyendo esta parte, digamos, teórica, me permito hacer una mención de Confucio, siempre aplicable a la desobediencia civil. Confucio decía, si un Estado se gobierna siguiendo los dictados de la razón, pongamos atención, si un Estado se gobierna siguiendo los dictados de la razón, la pobreza y la miseria provocan la vergüenza, decía él. ¿Será que aquí provocamos vergüenza? Y tenía otro pensamiento. Si un Estado no se gobierna siguiendo la razón, lo contrario, las riquezas y los honores provocan la vergüenza.
Ayer, por ejemplo, hoy salió una noticia en Prensa Libre, véanla, en 4ª o 5ª página. Recuperaron unos vehículos que habían sido robados en una residencia en la zona 14. Si no me equivoco, según la información de Prensa Libre, eran 5 vehículos que tenían un valor de más o menos 3.5 millones de quetzales. Ya recuperaron 3, faltan 2. ¿Qué mensaje da eso? Tener en una casa 5 vehículos que valgan 5 millones de quetzales. Si un Estado no se gobierna con la razón, las riquezas y los honores provocan vergüenza. Eso decía Confucio. Yo aplicaría esta noticia de Prensa Libre a lo que dijo Confucio, ¿verdad? Por último, siempre en este tema, decía, esta sí fue una frase de Henry David. Si un hombre piensa con libertad, sueña con libertad e imagina con libertad, nunca le va a parecer que es aquello que no es. Es decir, tiene claro. Si uno tiene clara la libertad, piensa y sueña con la libertad, puede definir que no es libertad. Y ni los gobernantes ni los reformadores ineptos podrán en realidad coaccionarlo, dice. Eso es lo interesante, digamos, de tener claro el concepto de libertad, ¿verdad? Que uno sabe ejercer su derecho sin estropear a nadie, sin ir contra la humanidad de nadie, simplemente tener claro que es justo, que no es justo, ¿verdad? Evidentemente quiere criterio, ¿verdad? Y quiere prudencia, porque no siempre por hacer valer un derecho se mantiene, por ejemplo, un empleo, ¿verdad? Porque en la misma práctica se da todo, ¿verdad? Pero lo importante es que este concepto de la desobediencia civil tiene una íntima relación con la libertad y con la justicia, ¿verdad? ¿Algún comentario en relación a lo que hemos venido abordando? Ya más o menos hay quórum. Ya somos 100. Buenas noches, licenciado. Otra vez Buenas yo noches. quisiera comentar en relación como haciendo al final una conclusión de la disertación del tema de desobediencia civil que usted nos expuso amablemente el día de hoy. Considero que cuando a veces uno ejerce una opinión, se basa mucho también en principios y valores que uno adquiere en su hogar, en las casas de estudio, en base a documentos que uno lee, que como futuros abogados es importante siempre la lectura, estar al tanto de nuestra realidad social en el país. Y en base a eso uno ya puede formar un criterio o una opinión y tomar decisiones en base a uno, en base a lo que uno piensa, a lo que uno ha recabado, a la información que uno ha recabado. No necesariamente siempre la opinión de uno va a ser la opinión de la mayoría y quizás a veces por opinar uno diferente, pues lo pueden tachar a uno de problemático o conflictivo, porque uno no se conforma con los regímenes sociales establecidos. Y traigo alusión en el caso de Sócrates, que él, la sociedad ya traía ciertos lineamientos, ciertas formas de pensamiento, ciertas conductas, y cuando él empezó a inculcar entre los jóvenes o entre las personas que un pensamiento reflexivo,
pues rápido lo tildaron de que se estaba oponiendo en contra de las disposiciones y de las normas ya establecidas en esa sociedad. Y a causa de eso, pues él falleció tomando la cicuta, ¿verdad? Entonces, considero yo que a veces el opinar, el ir en contra de lo que piensa la mayoría, cuando es minoritario el pensamiento, es difícil ir contra la corriente y por eso en Guatemala somos un país bastante pasivo, porque también si nosotros alegamos nuestros derechos de manera pacífica, pues siempre nos posponen y nos posponen. Y si lo hacemos por la violencia, como también lo han disertado otras personas especialistas en el tema, donde dicen que pues el que no hace, es mejor ser temido que ser amado, ¿verdad? Entonces, a veces uno cuesta que opine o cuesta que uno tome decisiones porque la mayoría siempre tiene temor y hay muchos factores de fondo porque cada quien tiene sus prioridades, porque si una persona, por ejemplo, tiene un trabajo y ve que hay una injusticia social en el trabajo, pues se pone a pensar, no, es que tengo que mantener a mis hijos, tengo que pagar mi alquiler de casa o sus situaciones, entonces dice uno, mejor no me meto, mejor no opino porque pues al final no es problema mío. Pero si en realidad nosotros tuviéramos esa opinión de hacer lo justo, lo moralmente justo, nosotros defenderíamos a nuestro prójimo y nos pondríamos al lado de él para que no se le vulneraran los derechos. Pero a veces hay situaciones que uno opina diferente y pues que de alguna manera amarran. Como usted dice, bueno, yo para emitir mi opinión primero tengo que estar consciente de lo que voy a decir y si realmente en algún momento dado por hacer valer mis derechos voy a pagar un precio. Y muchas personas en tiempos antiguos han sacrificado su vida por sus principios, por sus valores, por defender el bien común constitucional y que a veces han sido reconocidos hasta después de su fallecimiento, ¿verdad? Y sí han hecho algún cambio, pero la mayoría no está dispuesta a dar esa solidaridad y ese apoyo, sino simplemente velar por el derecho de su nariz. Y muchas veces depende de la opinión o el parámetro que cada persona tenga en base a los diferentes lugares donde ha sido formado. Eso quería comentar. Es muy interesante lo que dice la compañera y efectivamente eso se da en la práctica. En gran medida usted tiene razón, ¿verdad? Y por eso es interesante o necesario que seamos prudentes, porque muchas veces también se dan las situaciones en que muchos callan, esperan que alguien hable para que ellos hagan valer su voz, pero no arriesguen su integridad. Entonces quiere mucho cuidado, tampoco puede uno caer en un rol de ser útil afectando su propia integridad. Definitivamente la prudencia es importante, pero lo que nos dice acá, digamos, el tema este es tener claro, digamos, en qué consiste, en qué momento se puede aplicar o en qué momento se puede hacer valer, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el llevársela a uno de ser justo, arriesgando su propia integridad o su familia, no es lo más sano, definitivamente. Los ejemplos que hemos tenido de mártires, sí hay casos impresionantes en la vida, pero ese es otro nivel de la historia, ¿verdad? Entonces, sí es importante la prudencia, pero en este caso, como profesionales del derecho, es importante tener claridad en los conceptos. Y para ir profundizando en el mismo, también les sugiero que lean. Alfonso Portillo escribió un pequeño ensayo sobre el derecho a la desobediencia civil. Lo escribió en enero de 1998. Es decir, lo escribió antes de ser presidente, ¿verdad? Y Alfonso le da mucho énfasis a lo que manifestó Alexis de Tocqueville. Hace mención también a Etienne de Beautrecht,
a John Locke es en inglés, a Juan Jacobo Rousseau, que habla del contrato social francés, y hace énfasis, Alfonso, en Henry David Thoreau, el que les estoy hablando acá. Entonces, son personajes que abonan en el tema y que nos vienen como a enriquecer el conocimiento sobre el tema. En conclusión, hablar de desobediencia civil, al pueblo le asiste el derecho de resistencia o de desobediencia cuando sus derechos se ven amenazados o son violados. El gobierno debe cesar su arbitrariedad y abuso y no colmar la paciencia de un pueblo que ha visto cómo se deteriora su nivel de vida y cómo la esperanza empieza a ser sustituida por angustia y resentimiento, ¿verdad? Para ir concluyendo en la parte formal, nos vamos a referir brevemente a mencionar algunos artículos constitucionales. Me gustaría que alguien nos comparta abordando el artículo 5º de la Constitución de la República. Buenas noches, licenciado. ¿Se lo puedo leer? Si es tan amable, Claudia. Artículo número 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Muchas gracias. Hablar del artículo 5º es aproximarnos al tema que estamos abordando. ¿Por qué? Porque el artículo constitucional lo que nos genera un derecho que es la libertad de acción. Y dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley, emitidas conforme a ella. Entonces, ¿qué nos dice acá el artículo? Que si hay una ley injusta o una ley que vaya en contra de los intereses de la sociedad, no se está obligado a acatarla. Y este es un artículo constitucional, no es una ley ordinaria, ¿verdad? O sea, por eso es que tenemos que ser muy vigilantes en la misma normativa que el mismo Congreso está generando, porque si en algún momento se está discutiendo algo que va a afectar, es importante que hayan reacciones previo a que eso, digamos, nazca la vida jurídica, ¿verdad? También, por último, dice, tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es, bueno, formalmente hay libertad de opinión, libertad de abordar los temas que no impliquen infracción a la ley, ¿verdad? Obviamente esto quiere educación, quiere criterio y quiere razonamiento, ¿verdad? No es solo de opinar por opinar. Otro artículo que me gustaría que lo compartamos es el artículo 33. ¿Alguien también nos quiere compartir, por favor? Siempre de la Constitución. ¿Me escucha, licenciado? Sí, por favor. Buenas noches.
El artículo 33 de la Constitución de la República de Guatemala dice derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Muchas gracias. Este otro artículo también es aplicable al concepto de desobediencia civil. ¿En qué sentido? Para el ejercicio de los derechos bastará desde la previa notificación de las organizaciones ante autoridad. ¿Qué sucede si se restringe este derecho? Tenemos que reaccionar porque es un derecho, ¿verdad? Que ya está establecido. Son derechos de manifestación y no pueden ser restringidos ni coartados, ¿verdad? Obviamente, haciéndolo en forma pacífica, porque no se trata de caer en la violencia. Pero estos artículos están íntimamente vinculados con el tema, porque son principios constitucionales en que es necesario tenerlos bien claros y en su oportunidad hacerlos valer, porque si no los hacemos valer, caemos en la ineficacia de la norma y no estaríamos haciendo uso de lo que la ley establece, ¿verdad? Y si tomamos en cuenta que la norma constitucional es la que rige el sistema, con mayor razón, ¿verdad? A eso obedece, digamos, traer a colación estos artículos, porque estos vienen como a corroborar el mensaje que la teoría nos deja, ¿verdad? De igual manera, démosle lectura, por favor, al artículo 45. Buenas tardes, licenciado. Artículo 45. Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. Este es el artículo que consolida, digamos, la teoría, porque es un artículo en donde está expresamente, digamos, formulado en qué momento se le atribuye ese derecho al pueblo y cómo puede reaccionar, ¿verdad? O sea, no se trata de reaccionar por reaccionar, sino que tiene que haber un antecedente. Y es bien interesante porque dice, la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Esto va atado a la justicia. Y los dos renglones finales consolidan, digamos, el texto. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución. Aquí el concepto que es superlativo, diría el licenciado Flores, es legítima. Es decir,
legitima al pueblo la desobediencia cuando algo se pretende aplicar en forma injusta, ¿verdad? De manera que sí tenemos, digamos, por lo menos formalmente, tenemos asidero legal en la Constitución para oponernos ante un acto de auténtica injusticia y que no es responsabilidad del ciudadano más que de una mala acción de los gobernantes, ¿verdad? ¿Algún comentario del articulado? ¿Qué mensaje nos deja este articulado o estos elementos que hemos hablado? Que como pueblo podemos como pueblo de Guatemala podemos hacer valer nuestros derechos, legitimándonos lo que la Constitución política de la República nos garantiza. Y estamos en nuestra legítima defensa como pueblo resistir a situaciones, leyes o cualquier cosa que sea en contra de nuestras garantías y derechos constitucionales. Sí, es correcto. ¿Alguien más? La idea de abordar esos temas, obviamente, es parte del programa, ¿verdad? No es una ocurrencia, es parte del pensum, ¿verdad? Pero lo importante es asociar conocimientos, asociar la ley, analizar la práctica y en su momento tener los elementos para poder asesorar o tomar una decisión consciente y muy responsable, ¿verdad? Porque como notarios o como abogados, en el desarrollo de la vida profesional jugamos diferentes roles, a veces como asesor, a veces como funcionario, a veces como ejecutivo. Jóvenes, alguien tiene activo su bocina. Entonces lo importante es asumir estos conceptos, asociarlos y que nos den elementos para poder analizar y ser mejores abogados cada día, más creativos, más profundos en el análisis, más entusiastas en la misma profesión. Esa es la idea, ¿verdad? Por último, les dejo solo una idea de lo que escribió Henry David Thoreau. Y sí los insto a que lean el ensayo porque es muy, muy interesante. Es increíble algunas cosas que él escribió y que hoy, en pleno 2026, podemos decir que eso todavía sigue vigente. En una parte de su ensayo escribió lo siguiente y dijo: no ha habido en América ni un solo hombre con genio para legislar. Son escasos en la historia del mundo, dijo. Hay centenares de oradores, políticos y hombres elocuentes, pero el orador capaz de resolver los acuciantes problemas de hoy aún no ha abierto la boca. Qué pena que después de 200 años sigamos en las mismas. Y al final decía: lo que pretendo sugerir es que un hombre puede ser muy trabajador y en cambio no emplear bien su tiempo. No hay mayor equivocación, decía,
que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento. Dramático el comentario, pero me gustaría que dedicáramos un par de minutos a ese comentario. ¿Qué interpretan por eso? No hay mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento. Dramático, ¿verdad? Sí, licenciado, porque a veces se la pasa uno trabajando toda la vida de sol a sol en horarios exhaustivos y sumándole todavía que hay que madrugar para ir al trabajo y 1 hora o 2 horas para ir al trabajo, más las 8 horas del trabajo, más las 2 horas de regreso a casa. Entonces nos afanamos a veces por tantas cosas materiales, incluso por cosas materiales, que dejamos de disfrutar la vida como seres humanos, ¿verdad? O perdemos de vista nuestras prioridades. A veces decimos, queremos lo mejor para nuestra familia y pensamos que el tener un buen carro, el tener una buena vivienda, tener cosas materiales es darle lo mejor a nuestra familia, cuando a veces los pequeños momentos o el tiempo de calidad que les ofrecemos es más satisfactorio que cualquier bien material. Y solo quisiera hacer una referencia a una frase de un niño que le dijo a su mamá que ella trabajaba exhaustivamente más de 12 horas y ella le compraba los mejores regalos, los mejores juguetes, los más caros de los juguetes de ese entonces, y el niño se crió con la abuela. Pero un día ella al final pudo llegar a un día de la madre y el niño le dio el reconocimiento a su abuela. Y a la mamá le dolió tanto en el corazón y le dice, pero mira, si yo trabajo por ti, yo te he dado lo mejor de ti. Sí, le dijo, pero la que siempre está conmigo y la que me ha educado es mi abuela, ¿verdad? Entonces, a veces así andamos por la vida tan afanadas por materiales que dejamos de vivir la vida o de disfrutar la compañía de otros seres humanos por estar en los afanes del trabajo, de querer obtener buenas cosas materiales, cuando en pequeñas cosas de la vida podemos disfrutarla mejor. Qué interesante. Mire que esa anécdota que menciona es bien interesante. Totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace. Es así. A veces nos distraemos y perdemos el tiempo. Hace algunos días escuché algo bien interesante que tiene vinculación con esto. El problema de uno a veces, mis queridas alumnas y alumnos, o estimadas amigas y amigos, compañeros, es que a veces no alineamos el propósito de nuestra vida con lo que hacemos y queremos, y dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a atender los intereses o los propósitos de otros, no el de nosotros, ¿verdad? Entonces, en la medida en que orientemos el esfuerzo al propósito de vida que queremos, en esa medida vamos a disfrutar más adecuadamente la estadía en esta tierra. Pero si nos dedicamos a atender lo que quiere otra gente, prácticamente caemos en esta situación. Desperdiciamos nuestra vida porque atendemos lo otro, pero no alineamos nuestro propósito. Así es que un gusto en saludarlos y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, estimo, el próximo martes. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Buenas noches.